Ahí está, nuevamente. Bienvenidas. Bienvenidas. Todavía yo no abandoné. Ahí está. Ok. Vamos un poquito más adelante con el tema de los inventarios. O sea, necesariamente siempre se tiene que, para el tema, para cualquier tipo de parámetros, hay que inventariar. O sea, mientras más cantidad de datos tengamos, es mucho mejor. En el tema estadístico, a más datos, menos errores. ¿Sí? Hay un mejor coeficiente de confianza, que lo llaman los estadísticos o los de diseño experimental. ¿Cómo tomas esto? ¿Cómo recibes la base de datos? Mapas o cartas topográficas, imágenes satelitales, que actualmente hoy apunten esto del CNPRED, pueden bajarse planos gratuitos, mapas gratuitos para su utilización. Básicamente es una página del Estado manejada por los militares con especialistas, ingenieros civiles, militares también, valga la redundancia, que ven todo el tema de riesgos mediante imágenes satelitales. Observaciones de campo, o sea, muchos dirán que tiene que ver el tema de los mostradores biológicos con imágenes satelitales. Claro que tiene que ver porque, por ejemplo, si ustedes buscan en Internet o en Google Earth normal, en el Google Maps, una fotografía una muy famosa fotografía entre el límite de República Dominicana y el límite de Haití, entonces ven que Haití ha deforestado todo su terreno, toda su selva, y República Dominicana mantiene su selva de alguna forma en mejores condiciones. Esos también son mostradores biológicos o indicadores ambientales de que tienes deforestación, tienes un suelo desértico. Tienes forestación o una selva primaria o secundaria, tienes un medio ambiente un poco más adecuado, en mejores condiciones de tu vecino. Algo más puntual, el lago Titicaca, si no me equivoco, el 60% pertenece a Bolivia, el 60%, perdón, pertenece a Perú y el 40% pertenece a Bolivia. ¿Qué sucede en el lago Titicaca? De que el lado peruano está mucho más contaminado que el lado boliviano. ¿Por qué? Porque en el lado peruano, si bien es cierto, hay las normativas ambientales y muy buenas para el tema de el tratamiento de aguas grises o aguas hervidas, como quieran llamarlo, pero estas no se cumplen. En cambio, en el lado boliviano sí se cumplen de alguna manera, por eso es que en el lago Titicaca tienes menos contaminación, ¿sí? Que en el lado boliviano. No recuerdo el nombre de este japonés que está recuperando lagos a nivel nacional con bacterias, de lo que hablábamos, ¿sí? De los mostradores biológicos. Él, de alguna forma, tengo entendido de que no ha limpiado el lago Titicaca por un tema de costos y por un tema político. No hay que hacer juicio de valor, algún rato habrá que hacerlo. Pero lo que trato de decirles con esto es que de alguna manera, por ejemplo, la limpieza del agua, tuve la oportunidad personalmente en Cañete, en lo que es Lunahuaná, como es un sector y una zona que básicamente vive del ecoturismo y vive de sus cuerpos de agua, porque vas a Lunahuaná, te montas en un bote y remas y todo el tema. Las autoridades hacen un buen trabajo en función de ver cómo los vecinos tratan su agua, es decir,
aguas industriales, aguas domésticas, tratan y desembocan antes de que desemboquen al mar o a cuerpos de agua, estos sean tratados previamente. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han realizado la contratación de una empresa tercerizada en donde ellos no con insumos químicos, sino con insumos biológicos, con bacterias biológicas, antes de que el agua sea desembocada, sí, al mar o sea desembocada a los diferentes cuerpos de agua que hay que utilizar en el turismo, ellos realizan el tratamiento de esta agua, sí, y cuando llega a la desembocadura ya llega con un pH óptimo, ya llega óptimo, me refiero al pH o a las características que un cuerpo de agua debe tener en base a la normativa legal vigente, ¿sí? Sobre los límites permisivos. O sea, es decir, utilizan bacterias para limpiar el agua, ¿sí? Y esta agua se mantenga en condiciones adecuadas, en este caso para los visitantes, sin utilizar químicos, solamente utilizando productos bacteriológicos, por decirlo así de alguna manera, en donde las bacterias realizan su trabajo, y una vez que realizan su trabajo, estas limpian los cuerpos de agua, ¿sí? Y son emitidas. Simplemente, simplemente así es fácil. Es un método no nuevo, porque la naturaleza siempre ha hecho eso, pero es un método que ya lo han llevado a la industrialización, ¿sí? Es llevado a la industrialización, no significa que tiene aditamentos químicos, sino a industrialización me refiero cuando ya es utilizado ya no en forma doméstica, sino al nivel, en este caso, a nivel estatal, para el mantenimiento de los cuerpos de agua. Ya estamos hablando de una zona representativa como es Cañete. Tenemos también en donde los indicadores ambientales, ya sabemos que el tema ambiental es todo lo que nos rodea. Tenemos el sistema natural y el sistema antrópico, en donde todos se convergen y es un solo sistema ambiental, que básicamente en eso para tener potencialidades y vulnerabilidades. Las potencialidades, los impactos positivos buenos, las vulnerabilidades, los supuestos impactos positivos negativos que algún momento tienen que salir y que nosotros tenemos que prever. Esto preveemos en base a los monitoreos que nosotros vamos a hacer antes, durante y después. Antes para la etapa de la planificación, durante para la etapa de construcción de un proyecto, levantamiento de información. Sí, no se olviden de la línea base, que es hay que levantarle antes para ver en qué condiciones está. Mostradores biológicos, la cantidad de flora existente. Mostradores biológicos, la cantidad de fauna existente para el suelo, para el aire, para el agua. Mostradores biológicos puede ser si al lado del agua tenemos basureros, ya tenemos un mostrador biológico, como les dije, de los roedores, las ratas, las cucarachas que son vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Igual si por ahí tienen, ahí tengo, dame 2 minutos que tengo acá una pregunta. Él mismo, Marino Murikawa. Para que tengan una idea qué tan rentable es este negocio, el galón, ¿sí? El galón de microorganismos que él vende cuesta un promedio de $30. Para que tengan una idea. Es su trabajo, es su tiempo, es su investigación, es todo lo que tiene que hacer. Nadie creyó en él hasta que demostró totalmente lo contrario. Entonces, este personaje de acá de Cañete, que es un biólogo científico igual, sé que las mismas bacterias, por ejemplo, que aplica a los cuerpos de agua, ese mismo tipo de bacterias en menos dosificación, no tengo mayor conocimiento, aplica a vacas, aplica a cuyes, aplica a ganado vacuno, asimismo aplica a la alfalfa, asimismo, y ya esos organismos, las vacas, los cuyes, la alfalfa, ya no necesitan. Ingeniero Alfonso. Sí,
Ah, José, ahorita, espérame, por favor, ¿ya? Por favor. Rosa Julia. Ahí. Ya, ahí sí. Ya. Ya. Eso, ahora sí. Ya. Como les decía, es ese científico o este biólogo, en este caso de acá de Cañete, el científico cobra $30 el galón, el científico de acá de Cañete cobra 30 centavos de sol por el galón. Pedirles a ellos de alguna forma la fórmula de lo que ellos utilizan es como pedirles la fórmula a los que elaboran Coca-Cola. Es su trabajo, hacen su trabajo, está comprobado científicamente de que funciona. Por alguna extraña razón, no están masivamente en el mercado porque tenemos productos que nos bombardean constantemente. Pero lo que trato de decirles con esto de que el tema biológico, el tema ambiental, el tema de energías limpias, el tema de lo orgánico existe, hay las tecnologías, ya ni siquiera tenemos que irnos a Europa, Estados Unidos, Canadá, también existen acá en Perú, básicamente. Los procesos metodológicos para, en función de eso, ver el tema de los lineamientos para los monitoreos ambientales con los mostradores biológicos. Tenemos el ingreso, ¿sí? Que básicamente es, no me voy a cansar de decirles de esto, planes, programas y proyectos, o ideas, planes, programas, proyectos. En el proyecto viene la fase de inicio, que es la fase de planificación. Siempre se planifica un proyecto. Luego de eso, el tema de la fase de construcción, operación, dependiendo de lo que sea. Y luego de ese, aquí está, planificación, ejecución, cierre. ¿Sí? Las fases del proyecto. ¿Dónde entra el tema de los monitoreos? En el proceso de ejecución. En la construcción vemos qué está generando, qué va a generar, si lo va a generar, de qué forma. Ahí podemos implementar los mostradores biológicos en función del proyecto que tengamos. Lo que les hablaba anteriormente, hay mineras, tengo entendido en Colombia, acá en Perú no sabría decirlos, ellos realizan su limpieza del agua por métodos químicos, no por métodos biológicos, porque tienen metales pesados, normalmente las mineras de cobre, de hierro, y para las mineras, por ejemplo, de oro, se necesita mucho de mercurio. Algún momento les hablé, tuve la oportunidad de estar en un congreso de medio ambiente en Cuba. En ese entonces había un grupo de venezolanos en donde ellos estaban remediando suelos contaminados con petróleo mediante Paciolo edulis, que es el frijol negro, ¿sí? Las raíces de este frijol recuperaban los suelos. También es otro mostrador biológico. En función de eso, también se puede aprovechar de alguna forma si tienes, por ejemplo, en Colombia tienes la utilización de la crianza de truchas en piscinas con agua de mineras. En Venezuela tenías el tema de recuperación de suelos con el frijol, que es un cultivo de ciclo corto. También esto puede ser utilizado en el tema de responsabilidad social o en el tema de participación ciudadana, que viene a ser un ahorro y también viene a ser uno de los procedimientos que están dentro del estudio de impacto ambiental, porque todo conlleva básicamente a eso. El proceso metodológico en función, ¿sí? de lo que estamos viendo, el monitoreo ambiental, dentro del monitoreo ambiental, la identificación de mostradores biológicos. Siempre en función de, sin desligarnos de los estudios de impacto ambiental. Proyecto, caracterización del proyecto. ¿Qué es el proyecto? Lo que les dije hace una hora, ¿sí? La caracterización del ambiente, la línea base biológica, ¿sí? La caracterización del ambiente, los antecedentes, qué es, qué se va a hacer, cómo es. La línea base biológica
no se olviden, suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, temas medioambientes naturales, medioambientes antropogénicos, medioambientes mixtos, todo lo que nos rodea es el medio ambiente. Valoración cualitativa, valoración cuantitativa. La valoración cualitativa, siempre en temas ambientales, el tema de la valoración cualitativa es un tema de cualidades, color, tamaño, forma, siempre es subjetivo, pero siempre se lo trata de dar una medición, bueno, malo, feo, bonito. Algún momento a nosotros como consultora, por ejemplo, se tiene el asunto de elaboración de matrices de convergencia que se llaman para la elaboración o identificación de impactos ambientales cuando se elaboran carreteras. Estas matrices son muy curiosas porque de alguna forma la identificación de impactos mediante estas matrices se da por colores. Entonces es algo subjetivo, se puede decir, pero es aceptado por la autoridad ambiental. Es a lo que me refiero. Entonces, la variación cuantitativa, que es lo que les decía, no sé si las compañeras no estuvieron presentes, y no voy a cansarme de decirles, la valoración cuantitativa, las más comunes tenemos para la valoración cuantitativa para los impactos ambientales, tenemos Vatil-Columbus, tenemos, nosotros también podemos elaborar, pero básicamente tenemos la matriz de Leopold. Esto va a hacerles llegar a ustedes. Entradas y salidas, ¿sí? En función suelo, agua, aire, paisaje, literalmente, regado, energía, abastecimiento, control de caudales, utilización, navegación, lucha contra incendios, pesca, esas son de entrada. Las de salida, empleo, turismo, agricultura, vías de comunicación. Se hace una convergencia, sí, en función de eso se suma, hay una numeración de 1 al 5. Si los impactos positivos son mayores que los negativos, el proyecto va. Si los impactos negativos son mayores que los positivos, el proyecto no va. Así de fácil, suma y resta en función de, más allá del sentido común, de la preparación del técnico para la elaboración de esa matriz, finalizar esa matriz y determinar si el proyecto es viable. Las principales conclusiones de un estudio de impacto ambiental, como primero siempre se dice, dependiendo de los análisis que se ha hecho en el levantamiento de la línea base biológica, se determina que el estudio de impacto ambiental es viable. Si no encuentran problemas para la salud que no puedan ser reversibles, impactos ambientales que no puedan ser reversibles. Si, por ejemplo, encuentran en un área protegida o dentro de una área de amortiguamiento de un área protegida, puede ser que encuentren especies en peligro de extinción. También puede ser un grave problema. O los principales problemas que se dan acá en Perú es el tema sobre los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Ese es otro tema. Nos quedamos acá, valoración cualitativa, valoración cuantitativa. Denme 2 minutos. ¿Cómo podemos eliminar o reducir el impacto de arsénico, hierro y manganeso en el agua? Si tiene bibliografía, podría compartirnos, por favor. A ver. Depende de varias cosas. Primero, vamos por el hierro. En el agua tenemos exceso de hierro, pero si el agua es natural. A lo que voy. Tenemos los parámetros de agua, ¿sí? Hierro, plomo, arsénico, tenemos el pH, tenemos la temperatura, etcétera, etcétera. Hay que ver si dentro de esos parámetros exceden lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, del hierro. Si es que exceden, tenemos que ver si es el hierro que se encuentra de forma natural o es exceso de hierro porque puede haber, no sé, cerca de una mina y que estén explotando hierro, lo que se me ocurre. Normalmente, yo tenía un buen profesor de química ambiental, en donde, y esto está comprobado,
en donde el exceso de hierro, siempre y cuando sea natural, es una agua dura cuando tiene exceso de hierro, siempre y cuando sea natural, el exceso de hierro es quitado únicamente haciendo una aireación del agua, es decir, para evitar bajar, porque juega todo varios componentes químicos, para evitar poner cloro, poner otro tipo de componentes químicos externos, únicamente con la aireación del agua, generando una oxidación del agua, haciéndole que el agua se airee, baja en gran cantidad los niveles de hierro. Antes de eso, no se olviden de, para decir sí, esta agua o este cuerpo está con exceso de hierro, con exceso de arsénico, con exceso de antimonio, con exceso de mercurio o algo que no esté dentro de los parámetros, tenemos que hacer un análisis físico-químico, ¿sí? Y el análisis físico-químico debe estar direccionado en función de lo que se necesita. ¿A qué me refiero? Si me dicen, hazte este análisis de agua, entonces yo le digo, ¿para qué quieres que haga el análisis de agua? Sí, si es que es para uso humano, tiene ciertos parámetros. Y en esos parámetros está cantidad, ¿sí? De lo que sea medible. Si necesitamos esta agua para un cultivo, tiene otros parámetros. Si necesitamos esta agua para un cultivo de ciclo corto, tiene otros parámetros. Si necesitamos esta agua para cultivo de ciclo largo, tiene otros parámetros. Entonces, en función de los parámetros, determinamos si tiene exceso o no tiene exceso. Y si es que tiene exceso y es natural, únicamente puedes quitarle con aireación del agua. ¿Cómo hace la aeración del agua? Poniendo una manguera común y corriente que el agua esté dando vueltas. Por eso es que en reservorios, algún momento ustedes pueden haber visto que el agua le estén haciendo girar o que el agua esté girando sin alguna causa normal aparentemente. El arsénico, tengo entendido, no sé para qué sea, las mismas características, lo mismo que te acabo de decir del hierro. Voy a buscarte una bibliografía que me pases por favor por el tema de la coordinadora ambiental. Voy a pasarte, pero tengo un compañero que hizo una tesis sobre absorción del arsénico mediante una especie arbórea. ¿Sí? Y hay algo más puntual en donde hay la tecnología. Quien te habla, soy representante de una empresa sueca en tema de tecnologías limpias y yo puedo darte el tema del arsénico o metales pesados. Este momento se está realizando la limpieza, ¿sí?, de este tipo de materiales pesados por ósmosis inversa, planta de tratamiento por ósmosis inversa. ¿Qué hace esta planta de tratamiento por ósmosis inversa? Normalmente cumple con todas las funciones que tienen las plantas de tratamiento de agua, con la diferencia de que estos tienen un filtro de zeolita, y esta zeolita absorbe todo lo que es materiales pesados. La zeolita últimamente ha sido catalogada como uno de los minerales más importantes del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque una de las formas que disminuyeron la radioactividad en Chernobyl fue con el encapsulamiento de zeolita a una de las áreas más afectadas. Para que la gente en este momento pueda ir de visita a Chernobyl, porque es un tema ya turístico, sí, fue, gran parte de eso fue encapsulada con zeolita, sí, que es un mineral, básicamente está en todas partes del planeta, pero depende depende de la zeolita. Tengo entendido que es una zeolita húngara, ¿sí? Eso te absorbe todos los materiales pesados. Asimismo, esta zeolita está siendo utilizada en la crianza de chanchos, en la crianza de pollos, en la crianza de ganado, para evitar justo el problema que actualmente está quejando, el problema de antibióticos, el problema de remedios que se genera para la crianza de este tipo de aves. Por ejemplo, para los pollos sabemos que tienen antibióticos, sabemos que tienen hormonas. Estas zeolitas están dando de comer a estos animales zeolita y ya no necesitan este tipo de hormonas para su crianza. Entonces, aumenta sus defensas,
algo problemático que están viendo ahora, el ganado vacuno es uno de los mayores generadores de gas metano. Entonces, con zeolita dentro de su alimentación disminuye en gran parte el tema de emisión de CO2 para las gallinas o para los pollos. Disminuye también esta zeolita, disminuye la generación de amoníaco, que es una de las principales causas de deterioro en los terrenos, porque ustedes saben, la gallinaza, las heces de los pollos, los agricultores compran y lo echan en el terreno, pero eso ha causado un exceso de amoníaco y eso quema literalmente al terreno y no dejan que los microorganismos se desarrollen. Con esta zeolita que comen los pollos o que come el ganado, disminuye hasta en un 90% el amoníaco, disminuye el metano sin causar efectos secundarios. Sí, y esto está siendo utilizado ya tengo entendido, por ejemplo, para la crianza del salmón en Canadá. Sí, eso es un tema muy importante, muy interesante. Espero yo enviarles enlaces interesantes sobre la zeolita y sobre la absorción de metales pesados en el agua mediante este mineral. No sé si con eso contesté ahí parte de tu pregunta. Estamos acá ahora en el tema de, bueno, es la 1 de la tarde, vamos a quedarnos un poquito más, no se preocupen. Las medidas de prevención, las medidas de mitigación, ¿sí? Y tenemos ahí otro tema, medidas de compensación. Las medidas de prevención es las que evitamos en función a la base legal, siempre la base legal. No se olviden, la base legal siempre es el tema de la Carta Magna, ¿sí? Peruana en este caso. Medidas de mitigación que están dentro del plan de manejo, medidas de corrección. No se olviden, las medidas de corrección siempre van de la mano con los instrumentos de gestión ambiental correctivos. Plan de mitigación, monitoreo, plan de contingencia, plan de compensación. ¿Cuáles son los pasos para construir un indicador? Es lo que les decía, ustedes pueden construir un indicador. Paso 1, revisar la reacción del objeto, identificar factores relevantes a medir. O sea, número de, no sé, se me ocurre número de cucarachas, número de insectos, número de roedores. Poner indicadores por cada factor relevante, construir fórmulas para cada indicador. Ustedes pueden hacerlo a mayor directamente proporcional o inversamente proporcional. Establecer frecuencias de medición, establecer meta y línea base. Esto lo hace la FAO, no me he inventado yo. ¿Cómo definir un indicador? Se describe concretamente lo que se está midiendo. O sea, consumo eléctrico es en una vivienda durante cada mes. Formas de cálculo, la fórmula de la ecuación que se usará para obtener si medimos un porcentaje de defectos, su fórmula de 100 unidades defectuosas o unidades totales. Unidades, junto al valor se debe especificar la unidad en que se está midiendo. Periodicidad, diario, mensual, anual. Puede ser cada hora, cada minuto, cada segundo. La actividad del proceso, el departamento personal responsable del proceso de la actividad que se está midiendo. Este es el proceso que se debe seguir para que un mostrador biológico sea considerado o sea tomado en cuenta. Sobre los resultados del indicador debemos compararlos con el valor preestablecido, un objeto, una expectativa y un límite. Voy a adelantarme un poco, ¿sí? Que necesito que vean algo un poco más puntual. Por ejemplo, avances del medio en torno a los indicadores ambientales. Para el cambio climático, emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, emisiones de dióxido de carbono, emergencia de origen natural, emergencias de origen natural según departamento, calidad de aire, vehículo por cada 1000 habitantes, proporciones de hogares que utilizan combustible, calidad de agua, volúmenes de agua residuales volcadas sin recibir tratamiento, lo que hablábamos, el tema de Cañete, residuos sólidos, generación de residuos sólidos per cápita,
Ahí tienen las unidades de medida. Hoy tenemos la famosa ley de plásticos de un solo uso, que por ahí está un enlace de un curso que dimos gratuito nosotros. Minería, si a alguien le interesa, nos recuerda por favor para pasarle el enlace. La minería, número de pasivos ambientales, la herencia ambiental, conflictos socioambientales reportados anualmente por el departamento, gestión ambiental, gasto público, inversiones de áreas naturales protegidas, diversidad, proporción de áreas naturales protegidas respecto a las superficies departamental, superficie reforestada actualmente. Las ISOs, lo que les había dicho, la 14.031 en el 2001, que básicamente es la que respalda el tema. Aquí está la forma y respalda el tema de cómo generar confianza en la elaboración de la base de datos, la selección de los indicadores ambientales. Estoy yendo un poquito rápido porque, si bien es cierto, es importante, pero el tiempo ya no nos da mucho. Voy a pasarlos, ¿sí? Bioindicadores y biomarcadores, a lo que quería llegar. Los bioindicadores son atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar factores, fenómenos, acontecimientos actuales o pasados. Entonces, lo que tenemos ahí, un arrecife de coral. Algún momento yo les dije que si van a seguir en redes sociales, tienen que ver los arrecifes de coral, porque es uno de los mayores captadores de CO2. También los manglares, uno de los mayores captadores de CO2. Otro mostrador biológico, tenemos manglares. En los manglares tenemos las conchas que todo el mundo sabemos, todo el mundo comemos. Disminuye. Ahora hay el tema de las vedas para las conchas. En un tiempo determinado no se puede comer para que alcancen a reproducirse. Nos vamos más atrás, tenemos la ley de cuidado, de cuidado ambiental para el tema de vedas y manejo adecuado manejo adecuado de los recursos naturales. Las especies tienen requerimientos físico-químicos de estructuras del hábitat y de relaciones con otras especies. A cada especie o población le corresponde determinar límites en estas condiciones ambientales, entre las cuales los organismos pueden sobrevivir a límites máximos, crecer intermedios y reproducirse a límites más estrechos. En general, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador biológico. Van desapareciendo, desaparece una especie, por ende va a desaparecer otra especie. Baja el agua, hay un estrés hídrico, hay especies que van a desaparecer, o hay especies que empiezan se acomodan, ¿sí? Se adecúan y evolucionan. O simplemente mueren, no se adecúan y no siguen avanzando en el proceso de acomodamiento al cambio climático, a la mitigación ambiental, al calentamiento global, a lo que queramos llamar. Solamente nosotros como especie nos vamos acomodando y por último vamos evolucionando. Un profesor de biología de nosotros decía de que, más puntual, la apéndice, todos sabemos que la apéndice nadie sabe para qué sirve, pero a la mayoría, a mí me han operado del apéndice. Supuestamente es algo que nuestro organismo necesita, pero simplemente cuando nos sacan, nuestro organismo sigue funcionando tal cual. Pero cuando está ahí, tiene alguna función. Alguien me decía que, por ejemplo, el dedo pequeño del pie, como es algo que ya no utilizamos, en los próximos años, no sé, en 50, 60, 70, 80 años, un tiempo acorde para que se evolucione, ya no habrá, ya no tendremos el dedo pequeño del pie, porque la regla de la evolución, lo que no se utiliza, se pierde. Ajá. Entonces, cuando hay algún terremoto o algún temblor, segundos antes, los animales empiezan a moverse, empiezan a estar inquietos, Entonces, hay una ciudad en China en donde ellos veían o observaban a los perros que empezaban a irse de la ciudad. Era porque ya
iba a haber un temblor o un terremoto. Esa misma capacidad, algún momento lo debemos tener nosotros, pero por temas de evolución ya no lo tenemos. Es lo que básicamente a lo que se refiere. Ejemplo, los organismos pueden ser usados como sensores de una masa de agua, requiriéndose que sean fuertemente histriónicos para que no sobrevivan a condiciones diferentes a las de la masa de agua que caracterizan. Algo más puntual. Normalmente acá estamos en un país de huaicos o derrumbes y básicamente los derrumbes de alguna forma, si no es una falla geológica, se generan porque en la parte de arriba no tenemos árboles. Si en la parte de arriba se tuviese árboles, básicamente no se generaría derrumbes. Según Molero, un bioindicador es un organismo o un conjunto de ellos que muestran la propiedad de responder a la variación de un determinado factor abiótico o biótico del ecosistema de tal manera que la respuesta puede reflejar en el cambio de valor o en una o más variables de cualquier nivel del organismo. Estas variables o características o sus cambios pueden llamarse también variables bioindicadoras. Biomonitoreo o monitoreo ambiental, con todas las palabras. El biomonitoreo permite establecer el impacto de la contaminación sobre los seres vivos contextualizados en el ambiente, a diferencia de los métodos tradicionales que solo evalúan a su parte abiótica, aire, agua, suelo. Lo uno lleva a lo otro. Características de los bioindicadores. Las especies bioindicadoras deben ser en general abundantes, muy sensibles y medios de vida fáciles y rápidos de identificar, bien estudiadas en su ecología y ciclo biológico y con poca movilidad. Es decir, que tengan un hábitat muy definido. La composición de una comunidad de organismos refleja la integración de las características del ambiente sobre cierto tiempo. Por ejemplo, la presencia de ciertas especies es una indicación relativamente fidedigna de que durante su ciclo de vida la polución no excedió un umbral. Es decir, su medio ambiente no fue muy afectado. Muchos organismos sumamente sensibles a su medio ambiente cambian aspecto, a su forma, desaparecen o por el contrario prosperan, lo que les es el tema de la evolución, cuando su medio se contamina. Según su sensitividad a la polución orgánica se clasifican especies como intolerantes, facultativas, tolerantes. Un ejemplo muy práctico, en Ecuador encontraron una ranita, la Epibacter, sí, que secretaba una toxina que era una de las toxinas, determinaron que era una de las toxinas más fuertes, naturales, más fuertes del planeta Tierra, mucho más fuerte que la morfina. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Lógicamente, se fue a un país X, lo llevaron, vieron, trataron de sintetizarla, no sé si la sintetizaron. El detalle es de que cuando le llevaron a esta especie de rana, a la Epibacter, porque querían extraer la epibatidina, esta dejó de generar o de secretar, ¿sí? La epibatidina porque ya no estaba en su medio ambiente. A eso se refiere este tema de los bioindicadores, en donde le quitas el hábitat, no, simplemente no se reproduce, o muta, o simplemente. Criterios para seleccionar bioindicadores: su relevancia biológica, advertencia temprana, cambio en respuesta del factor del estrés, hablando de la epibatidina, cambio medible y atribuible a una causa, relación de intensidad entre cambio y factor de estrés, indicación en efectos de nivel tróficos más altos, centinela para efectos en humanos. Relevancias metodológicas, fácil de usar en el campo, lo que les acabé de decir. Hay una tesis muy buena, pueden googlearle, de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Su autor es Byron Moreno. Él hizo una tesis muy, muy bonita sobre este tema de los bioindicadores. Está en español, inglés y quichua, justamente para facilitar a las personas del área de influencia, sí, para facilitar y ver que ellos aprendan a manejar los bioindicadores, en este caso macroinvertebrados y microinvertebrados, para determinar la limpieza del agua o de los cuerpos de agua de esa región.
Relevancia social, de interés público, lo que les acabo de decir, fácilmente entendible para el público, relacionado con el ambiente y la integridad ecológica y la salud humana. Y es poco costoso. Las desventajas, también las hay. Según Molero, se requiere estudios adicionales que demuestren la correlación entre variables bióticas y abióticas, sí, entre suelo y aire, suelo y animales, animales domésticos, agua, medio ambiente, agua, aire, suelo, etc. Resulta difícil aplicar la misma metodología en dos lugares o momentos diferentes, pues las circunstancias o ambientes varían, por lo que no se pueden exportar los resultados de una zona o a otra época, dependiendo de la zona que estés, es la movilización que tienen, por eso es que hay que hacerlas con especies que no tengan mucha movilidad. Es necesario estandarizar los productos. Es necesario estandarizar los protocolos de seguimiento biológico del ambiente para que tengan en cuenta las diferencias entre ecosistemas y condiciones climáticas, porque estas pueden variar, las condiciones climáticas pueden variar, pero los ecosistemas siguen ahí. Ejemplos prácticos. Se tienen múltiples ejemplos con la bioacumulación de contaminantes, las tasas de respiración y otros parámetros fisiológicos. Las alteraciones en el comportamiento animal como señal de la presencia, ¿sí?, de bioindicadores y algunos pesticidas de DDT. DDT es una de las sustancias, si googlean, es una de las sustancias que más daño ha causado al medio ambiente. Pero asimismo es una de las sustancias que de alguna forma terminó con ahí varias pestes que se generaron por falta de sanidad, pero la cadena del DDT es una de las cadenas más complicadas de romper por parte de la naturaleza. La calidad. Este tema y algunos pesticidas pueden encontrarla en La Primavera Silenciosa, en el libro que ahí les he recomendado. La calidad de las cáscaras de huevo, el empleo de los líquenes y las abejas como indicadores de la contaminación del aire. Lo que les decía, la abeja es el ser vivo más interesante o más importante del planeta Tierra. El blanqueamiento del coral, ¿sí?, para detectar el calentamiento global en las aguas oceánicas, entre otros. Normalmente, en algún momento les hablé de Al Gore ahí en uno de sus libros. Él también, uno de los mostradores biológicos es en donde alguien fue a Groenlandia, a uno de los cascos, al Polo Norte, en donde realizó una perforación, y en esa perforación extrajeron un cubo de hielo, ¿sí?, de una distancia de 2 metros, y lo marcaron, ¿sí?, y cada año regresan. Entonces, eso fue hace 50 años. Entonces, se dan de cuenta de que los últimos 10 años, este cubo de hielo se ha derretido más que en los últimos 30 años. O sea, es decir, estamos a pasos agigantados. Sí, estamos destruyendo el planeta a pasos agigantados, en otras palabras, perdón.